Mi participación es sobre los resultados de la datación que hemos hecho por carbono 14 y voy a explicar primero cómo funciona el tema del carbono 14. Se basa en los rayos cósmicos, lanzan unos neutrones que interfieren contra el carbono del CO2 de la atmósfera. Entonces producen dos isótopos, porque el carbono normalmente es 12, pero produce también el isótopo 13 y el 14, que es radiactivo y por tanto se desintegra como cualquier isótopo radioactivo a lo largo del tiempo. Entonces, este sistema se crea más o menos en 1950 y por eso el tiempo presente lo considera 1950 y no el actual 2019, porque a partir de entonces, con todos los ensayos nucleares que ha habido, ha cambiado por completo todo el carbono de la atmósfera y ya no se puede medir. Entonces, hay una primera datación que pone aquí, edad de radiocarbono convencional, que sale una fecha, 860 más menos 25 años, BP, que significa before present, o sea, antes de 1950. Pero eso no se puede, no es una fecha cronológica, sino que después hay que hacer una calibración, que es lo que viene aquí en este segundo recuadro, con un 95% de probabilidades. Entonces, esta gráfica, en la izquierda está esa edad cronológica, 860, más menos 25, lo cual crea esta banda roja que dentro de esa banda puede estar la datación. Y después vemos aquí otra curva, o más bien una doble curva con un ámbito en medio, que es la curva de calibración, que está basada en el comportamiento histórico de la concentración del carbono 14 en la atmósfera, obtenida por comparación con maderas que han sido bien datadas por dendrocronología. O sea, la técnica de la dendrocronología, que va estudiando los anillos de los árboles, esos anillos tienen distintos grosores según haya sido un año lluvioso, un año seco, y eso se ha podido estudiar, es una técnica que funciona. Aquí se ha utilizado en la Alhambra y en el Cuarto Real para dataciones y ha dado unas dataciones que se pueden considerar prácticamente perfectas. Entonces, en comparación con el carbono que tienen esas fibras de la madera por dendrocronología, pues ha trazado esta curva, ¿no? Entonces, esta curva tiene algunos problemas y es algo inevitable porque las radiaciones del Sol pues van variando por muchísimos motivos, ¿no? Entonces, todos los puntos en el que esta franja de más o menos 25 años roja corte a la curva de calibración, pues son puntos en los cuales esa madera que se analiza pues, puede estar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ha cortado en tres partes. Ha cortado aquí primero y entonces la edad cronológica que la tenemos aquí abajo, pues es esto que nos sale aquí entre el año 1051 y el año 1082 con un 8% de probabilidades. Perdón, me he equivocado. Eso es esta pequeñita que hay en medio. Esta primera sería el 1128, 1133 con... no, me estoy equivocando. La primera efectivamente es la del 8%, la segunda, que es casi insignificante, es menos de un 1%, y finalmente esta franja tan ancha, que es entre 1151 y 1253, con un 91% de probabilidades de acertar. Entonces, si eliminamos esa insignificante, pues tenemos que esta muestra pues puede ser taifa, digamos, en un 8% de probabilidades, que sería este rango de aquí, y toda esta zona de gran cruce pues debería de ser almohade, ¿no? Fundamentalmente con un 91% de probabilidades. Es decir, que ya después nosotros tendríamos que elegir entre una y otra, porque aunque hay más probabilidades de que sea almohade, pero también podría ser taifa. O sea, los que datan esto
los que dominan esta técnica, que en concreto esto se ha hecho en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla y ha sido Francisco Javier Sánchez Arévalo, el técnico con el que yo he tenido contacto, pues te dicen que igual puede ser una que otra. Es decir, que es un sistema que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, y dependiendo de la fecha en que se actúe, por ejemplo, vemos aquí que la curva de calibración es muy plana, es decir, que va a ser cortada por la gráfica roja en muchos puntos, mientras que hay otras zonas donde la curva es muy inclinada, entonces la edad del radiocarbono cortaría solo en un punto y por tanto nos daría más precisión. Pero el problema es que entre el año 1000 que vemos aquí y el año 1150, pues la curva es casi plana, por tanto ahí la imprecisión es muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ver las 11 muestras que hemos podido tomar, porque realmente no hay tantas agujas de madera como parece, y también con los medios que hemos tenido pues solo hemos podido obtener las de los 3 metros más o menos en las partes bajas con escaleras. Estamos aquí en la muralla de San Cristóbal, la vemos aquí en planta, hemos numerado las torres desde la 1 hasta la 9, y aquí en la torre 7, en el lateral este, aquí se ve, pues hemos tomado una muestra que dio un resultado modernísimo, entre el siglo XVII y 1950 prácticamente, lo que consideran ellos una muestra moderna, porque el carbono 14 desde 1650 hasta la actualidad no funciona. O sea, es una técnica que sirve para cosas más antiguas, y cuanto más antiguas mejor. Para prehistoria es buenísimo, por ejemplo, pero para la Edad Media no es tan bueno. Entonces, puede haber ocurrido dos cosas: que nos hubiéramos equivocado al sacar la madera de la aguja, o que, como veis aquí, pues aquí hay vestigios de que ha habido una caseta con además mucho humo. O sea, puede que la muestra estuviera tan contaminada por la acción humana que diera ese resultado, y por tanto se descarta. La siguiente es en la torre 6, en esas aspilleras, esas troneras de la parte alta, en el lado este también, y aquí pues da un resultado muy rotundo, porque coge esta zona, bueno, muy rotundo, pero también muy amplio. Es justo la zona que decíamos, bastante plana, y por tanto una cronología desde 1028 a 1166 que podía tanto ser taifa como ser almorávide o almohade. Descarto el periodo cristiano porque no parece que tenga mucho sentido, ¿no? La siguiente en esa misma torre, pero en la parte baja, porque lo anterior no he dicho, pero era un dintel de madera de esas troneras de arriba, mientras que la mayoría de las pruebas, pues las muestras son agujas que conseguíamos sacar del tapial, ¿no? Entonces, esta que hemos sacado aquí, pues da un 50% taifa y un 50% almorávide, o sea que las dos pueden ser válidas. Ahora, aquí es un punto curioso: al lado del postigo hemos sacado, aprovechando la escalera, en los dos lados, en el lienzo y en la torre, en la parte antigua de la torre, según hemos visto en la ponencia de Pedro, y en el lienzo pues da nazarí, con dos etapas nazaríes, una del 13 y otra del 14, con más probabilidad en la del 13, pero da nazarí. Y en la de al lado, que ya digo que están muy juntas porque una fue aquí y otra fue aquí, pues en la de al lado da taifa con el 99% de... Bueno, incluso hay una etapa también que podía ser califal, pero parece que también no podía ser muy apropiada esa cronología. Aquí se ve claramente cómo esta parte de la torre es anterior al lienzo que entesta sobre ella. Bueno, la siguiente es en la otra cara de la torre, y
y ahí pues da un 16% de taifa y un 79% de almohade. Son estas agujas estrechitas y muy planas que conservan todavía el agujero de la soga de atado encima, que las tenemos aquí. La siguiente es aquí en el lienzo 2-3 junto a la torre 3, es decir, aquí, y esa da pues una cronología almohade en su mayor parte. Bueno, viendo un resumen, pues aquí tenemos los resultados que quizá todavía no los hemos asimilado, porque estas muestras nos dieron los resultados hace menos de una semana y la asimilación todavía es compleja, pero bueno, pues por aquí aparece almohade en ese recrecido que hay entre las torres. Aquí también aparece almohade, taifa en esa primera torre, en ese trocito de la torre 4 que queda pegado. Después este lienzo parece nazarí. Y aquí en la torre 6, pues la parte baja sale taifa o almorávide con un 50%, y en los dinteles de la parte alta pues sale de todo, ¿no? Entre taifa y almohade. Después también hemos visto un poco la métrica de esos cajones del tapial, las alturas de tapias, y en estos lienzos tardíos pues sale una altura de tapia de 95, aquí también 95, mientras que en esa torre T4, que es, como hemos visto, se agrandó hacia el exterior, pues en la cara norte pues hay una altura de tapia de 105, o sea que también la métrica demuestra, aunque las alturas de tapia no se puede uno fiar mucho, porque si mide una torre de arriba abajo no siempre salen iguales, hay que buscar unas medias y no se puede uno fiar del todo, pero sí hay aquí una homogeneidad en los lienzos, y sin embargo pues en la torre sale bastante diferente, ¿no? Mientras que en estos otros lienzos, que son muy homogéneos ya, de que bajan hacia el arrabal, pues sí hay una homogeneidad entre 80 centímetros, 81 centímetros, o sea que hay aquí pues 3 periodos claramente definidos simplemente por esa métrica. Bueno, hicimos otras pruebas en la muralla de la Medina, en la cara oeste. Aquí, bueno, esta torre, ya según se sale de la Alcazaba, que está junto al edificio del Mesón Gitano, pues ahí sí pudimos hacer varias muestras, porque esto no es que sea el final, esto es una cara seccionada que dio mucho juego, porque pudimos obtener pues madera de las cuñas que se meten dentro de las agujas en el interior, y esta pues dio nazarí claramente. Esta es una muestra que hicimos de soga, porque se puede ver aquí la aguja, la cuña que la atiranta, y también la soga que hace el atirantado de los tapiales, de los encofrados, y la soga también fue analizada y dio como resultado pues también nazarí, es decir, hay coherencia a pesar de que son dos materiales distintos, la madera y la soga, en esa datación, ¿no? Y finalmente también otra aguja un poquito más abajo, pero del mismo, pues da también, o sea, aquí en estas 3 muestras de 2 materiales distintos, la cronología nazarí es indudable. Siguiendo más abajo, en esta torre que ya hemos visto en varias ponencias, en la calle que unos dicen Socorro y otros Impresores, que tiene esa base de piedra que podía ser de la antigua muralla califal, pero sin embargo aquí analizamos otro, porque aquí no había madera en absoluto, esta torre por dentro está abierta y está seccionada, y gracias al contacto que tuvimos con el profesor Francisco Javier Alejandre,
de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Construcciones 2 de la Escuela de Ingeniería de Edificación, aunque él es químico, pues nos dijo que habían hecho muchos análisis en Sevilla de pequeños nódulos de carbón vegetal que ven aquí, que son como granos de arroz, que hay dos interpretaciones, que pueden ser o bien de la cocción de las piedras para dar la cal, o sea, impurezas que vengan de esa madera que se ha usado, o más fácilmente él interpreta que puede ser pues madera que usaban los albañiles para prepararse su comida y que después pensaban que era positivo esas cenizas echarlas dentro de la masa de la tapia. Entonces, bueno, fue un gran trabajo el cogerla, porque para sacar los gramos que hacían falta, pues tuvimos varias horas buscando nódulos que se convierten en polvo, y finalmente pues también da una cronología nazarí. Y como ven aquí, dentro de la masa de la tapia, que tenía mucha cal, pues hay una pieza de cerámica vidriada en verde que pudimos sacar después de bastante esfuerzo, porque estaba muy bien cogida con la cal, y esa, pues por la datación que nos han hecho aquí nuestros compañeros arqueólogos, sobre todo Pedro Jiménez, la considera una redoma que puede ser del siglo XII o posteriores, con lo cual pues también es coherente con la datación nazarí, pero no es coherente con la califal que en alguna ocasión se le había dado a esa torre, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que se puede aprender de las restauraciones y de las fotografías antiguas. Esta es una foto anterior a 1929, porque todavía está la ermita que después se destruye para hacer el primer monumento al Sagrado Corazón, que se inaugura en 1930. Y vemos aquí en la fotografía cómo el adarve está en voladizo. Aquí se ve más claro, o sea que claro, siempre en las murallas se suele poner una argamasa más rica en la parte baja para evitar la humedad, y en la parte alta en el adarve para que sirva de coronación y no se filtre por ahí. Son los dos puntos débiles, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la cara externa parece que está bien, y de hecho hoy día se conserva y está en unas buenas condiciones, pero la cara interna había desaparecido por completo, y esa losa de hormigón de cal del adarve pues estaba en voladizo, ¿no? Esta es una foto de la primera, del inicio de las intervenciones de Prieto Moreno. Ya ven que está pues poniendo encofrados para hormigonar con ese hormigón pobre con el que prácticamente casi el 100% de la cara interna de esta muralla se ha rehecho a partir de los años 60. Bueno, esta otra foto, que ya la enseñó también Lorenzo, bueno, aquí vemos cosas muy interesantes, porque el cimiento de estas torres cristianas, de la cara interna, está en el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la muralla interior primitiva ha desaparecido al 100%. Aquí, por ejemplo, sí existe. Aquí se ve el adarve, pues en metro y pico, pero aquí no existe adarve. Aquí toda esa primera muralla se ha vaciado, debía de ser una muralla de tierra, se ha vaciado por completo y ha desaparecido, ¿no? Solamente quedan vestigios aquí que, como vemos después, fueron reutilizados y se han mantenido, ¿no? Pero en estas zonas, tanto en esta como en la siguiente torre, había desaparecido al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hasta la línea en la que esas torres, después reforzadas o no, porque son todas distintas, como pueden ver aquí en planta, esta es ovoidal, esta es semicircular peraltada, y esta también, pero de un tamaño, ninguna es igual en tamaño ni en posición a las otras de las 4 torres, ¿no? Entonces, todas más o menos llegan a contactar con lo que sería esa muralla primitiva antes de hacer el refuerzo exterior, pero es que esa muralla primitiva
había desaparecido al 100%, como vemos aquí. O sea, es lo que Prieto Moreno, a partir del año 59 al 61, pues va reconstruyendo y solamente mantiene estos pequeños vestigios. Volvemos al tema del postigo. Yo coincido con Lorenzo en que hay 3 etapas, claramente. Está esta etapa, que debe ser la etapa taifa, aunque la tecnología sea califal, que tiene un 85. Si lo medimos desde la cara externa, que parece que más o menos no se ha recrecido hacia afuera. Justo hasta aquí, pues un 85. Después tiene esta otra fase andalusí posterior, que podía ser siglo XII o XIII, que ya va hasta afuera, con 203, con lo cual nos da un total de 388, ¿no? Y después tiene, aquí se ve cómo de la fase inicial a la otra ha habido un estrechamiento, y después yo considero que esto es cristiano, o sea, porque esta fase, que es de piedra caliza, que coincide con esto que vemos aquí, que es ya un estrechamiento enorme, pues se ve que sobre esa fábrica de tapia almohade o nazarí, según la carbono 14, pues se ve cómo está cortada y metidos estos grandes sillares, y después metidos aquí unos ripios, pues para rellenar el espacio, ¿no? Y también pienso que esto debe ser para una hornacina para meter una imagen, que era la manera de cristianizar, pues que se solía hacer, y que aquí vemos, por ejemplo, en el Morabito de San Sebastián, o en el Cuarto Real de Santo Domingo, o en la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Bueno, si seguimos con las fotos antiguas, en lo que sería la Torre 5, que es donde se produce el cambio desde la zona exterior llana a la zona exterior muy pendiente, pues aquí también vemos que, bueno, Prieto Moreno reconstruyó este elemento, que es donde él puso la escalera por la que modernamente se podía subir al adarve, que desgraciadamente pues el ayuntamiento la ha cerrado hace unos meses. Las últimas veces que hemos ido ya no hemos podido subir, pero lo ha cerrado no con una puerta, sino que lo ha tapiado, ¿no? O sea, con lo cual ahora ya es imposible absolutamente subir al adarve, y las fotos de Lorenzo pues cada vez van a ser más cotizadas, ¿no? Aquí ven cómo, bueno, quizá parece que había restos. Estaba este muro, que sería este, y parece que había restos de algo, que es lo que reconstruye Prieto Moreno, pero también había una rampa de subida con este muro de contención, cuya cronología pues es difícil de saber, pero de luego lo que sí está claro es que los Reyes Católicos imponen la artillería, o sea, y para artillería hacen falta rampas, porque los cañones no se pueden subir a peso, ¿no? Entonces puede que sea una cronología ya moderna, posterior a la época de los Reyes Católicos, ¿no? Vemos cómo pues el vaciado de la muralla inicial es prácticamente total, ¿no? Aquí ya se ha hecho, es la primera fase de restauraciones de Prieto Moreno, y le falta por hacer esta segunda, y se aprecia clarísimamente el voladizo de ese vaciado enorme de esa primera muralla, y cómo las torres, que eran torres que llegaban de extramuros hasta intramuros, pues aquí se ve parte de lo que sería el cimiento de esta torre, que posteriormente pues la parte interna se cayó, y este es el muro que veíamos antes, ¿no? La foto está sacada desde este punto. Lo cual, pues igual que aquí, claramente, gracias a la sección que produce el postigo, se ve, y a las fotos, se ve que había 2 murallas. Yo aquí también planteo que había 2 murallas, ¿no? Porque parece muy raro. Esa muralla tiene 260 da para 2 murallas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la muralla del arrabal del Albaicín, que se hizo bien datada por documentación histórica en época de Yusuf I, mediados del siglo XIV, pues tiene 600 años y está muy bien, y tiene solo 1,25 de ancho. Es decir, que las murallas, si están bien hechas, no necesitan ser muy anchas.
Porque a mí me resulta demasiado sorprendente que la cara externa de esta muralla sea tan perfecta y la interna sea tan pobre. Claro, puede ser una mala técnica constructiva de hacer un tapial calicostrado con costra solo hacia afuera y sin costra hacia adentro, pero por ese ahorro ridículo el resultado es este, ¿no? Entonces a mí más bien me da la impresión de que aquí hay también dos etapas constructivas, igual que en esta, y la primera muy pobre de tierra y desaparece, y después quedan las otras externas, ¿no? Bueno, aquí vemos el proyecto de Prieto Moreno, como en la segunda fase usaban siempre los mismos planos, pero con lápiz rojo pues señalaban cada fase, y aquí se ve en planta, y además está rotulado esa rampa un poco irregular que servía para subir en el mismo punto donde después se consolidó esa subida, ¿no? Bien, esta es la siguiente fase, o sea, se ve que iban avanzando desde el este hacia el oeste, y ya la última fase, pues, aunque dibuja esta fase solamente, pero quizá haya otro proyecto que no hemos podido localizar, o a lo mejor pues el dinero se extendió y pudieron hacer esto de una forma homogénea ya hasta el final. Y se puede ver aquí cómo en el proyecto pues estas fábricas que aquí había, que sí eran de la cara intramuros de la muralla primitiva, con posiblemente unos reparaciones, con unos pilares, pues están dibujados y realmente en la realidad vemos que existen. Aquí se ve pues cómo esta zona es esa que se recogía ahí, y esta otra que antes puso Lorenzo, en la que se veían esos ladrillos en vertical con unos mampuestos en medio, que también está recogida en este punto, ¿no? Bueno, ahora voy a comentar algunas cosas de la metrología, de esas torres que hemos podido ir viendo, pues gracias a Lorenzo y a los vecinos del barrio. Esto está metido dentro de unas viviendas sociales realizadas hace poco, y la verdad es que es bastante deplorable. Tenemos aquí, se trata de esta torre de la muralla oeste de la Medina, que en su origen es de época califal, pero vemos que lo construido hoy día es muy posterior, ¿no? Antes habíamos visto como en la siguiente daba una cronología nazarí, y aquí vemos pues una tapia calicostrada. Digamos que esto es una torre que por este lado todavía es saliente, pero por la otra pues han construido extramuros y entonces está alineada, ¿no? Y que la muralla además sigue hacia abajo en un paño enorme, a pesar de que al construir estos bloques, pues para que se pueda usar de tendedero, pues le hayan adosado por delante un muro reciente que ha hecho perder su cara exterior, ¿no? Vemos que la altura de tapias es de 73 centímetros y los mechinales muy juntos unos de otros. Bueno, esta torre que ya hemos visto antes, que es la siguiente hacia abajo, la de la calle Socorro, pues las tapias 70-71 centímetros de altura, es decir, estamos prácticamente en lo mismo, se aparecen de la misma etapa constructiva, y aquí el carbón vegetal dio nazarí por radiocarbono. Es decir, que yo creo que conjugando todas las perspectivas, la de técnicas constructivas, la de la datación por radiocarbono, la metrología de la disposición de las tapias, pues al final creo que podremos llegar más o menos a unos consensos sobre la cronología, al menos producir un avance respecto a lo que hasta ahora se conocía. Bueno, si seguimos, voy a repasar un poco porque ya lo ha explicado también Pedro, pero efectivamente yo también pienso que estas torres pues son parecidísimas en todo a las torres de la parte pendiente de San Cristóbal. El mismo tipo de disposición de las agujas. Las agujas están metidas en la tapia de abajo, o sea que se colocan antes de cerrar esa tapia, y simplemente varían en anchura
estas son más anchas que las de San Cristóbal, porque aquí hay 9 mechinales más o menos a la misma distancia, y en las de San Cristóbal, pues que aquí las vemos, pues los mechinales del centro se juntan para hacer una anchura más pequeña, pero la disposición es la misma, con la sala con 2 aspilleras a nivel del adarve, y después pues posiblemente lo que sea una gárgola de desagüe de la terraza, ¿no? Y también en ambos casos pues tienen en el frente 2 aspilleras y los laterales una, es decir que la técnica constructiva es la misma, varía la escala solamente, ¿no? Bueno, aquí vemos la siguiente ya en el arrabal de la Hondonada, la que hace esquina, que está en un promontorio bastante elevado, y estamos con la misma técnica. Se ven como las agujas están hechas en la tapia de abajo. Aquí pues estarían las 2 aspilleras, que se ven los pequeños vestigios, pero debido a que son unos puntos débiles estructuralmente, pues por ahí es por donde se rompe la cosa, tanto por el deterioro de los dinteles de madera, que pueden ser atacados por xilófagos, como por tema de movimientos sísmicos. Esta torre está aquí, en ese punto elevado, y que hace ya el quiebro de orientación de la muralla. Bueno, aquí tenemos una vista lejana. En el fondo se están confundiendo 2 torres, porque es esta y la siguiente, que se conservan las 2, que están en una parcela catastral única, que en principio parece que debía de ser pública, aunque eso no lo he podido comprobar, pero ahí estuvimos nosotros varias veces, y la última vez este año que hemos intentado ir, y era un espacio que se accedía públicamente, pues estaba vallado y con unos perros de presa que era dificilísimo acercarse a menos de 10 metros de distancia, ¿no? Pero la primera vez que pudimos entrar, pues entre ambas había este lienzo, de la base del lienzo de muralla, muy curioso, porque es una mampostería que está muy revestida, de modo que casi no se ven los mampuestos, que son de pequeños, y después tiene como una espiga trazada con la paleta también en todo, y esto se ve pues en los 3 elementos interrumpidos de este lienzo. Bueno, esta es ya la otra torre que se conserva, en el cual intentamos sacar agujas de esta zona, pero era imposible porque estaban perfectamente clavadas. Pero como se ve, pues es una tapia calicostrada de muy buena calidad. Bueno, después ya nos enseñaron los de la asociación de vecinos, pues pequeños sitios donde parece que puede haber, desde luego por la alineación, cimientos. Esto es lo que hay hoy día, y bueno, el Google Street nos da esta imagen de hace 11 años, en el cual pues se ve cómo esta infravivienda pues ha sido construida muy recientemente sobre esa base, que aquí está totalmente tapada por los escombros. Hay otra en la calle Ruano, esquina con Juan Goytisolo, que fue restaurada hace unos años, que esta torre es una torre de paso muy mal restaurada, porque como ven aquí en la restauración, pues le han fingido los mechinales, pero claro, este punto es el punto donde la muralla entestaba, y que la muralla se conservan vestigios en el bloque de viviendas lateral. Claro, si entestaba aquí, no se pueden poner mechinales aquí como si fuera una cara externa, porque esa restauración hace que confunda a la gente, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente, bueno, ya hemos hablado de este tema. Este es el plano que sí tenemos elaborado, Julio, aunque no se ha usado mucho en estas conferencias, pero es un plano de base fotogramétrica, y en el cual pues hemos ido situando lo que Prat había hecho en 1852, que está bastante bien, aunque lógicamente las técnicas topográficas que él podía usar no son lo mismo que la fotogrametría actual. Y bueno, pues hemos ido marcando en negro lo que realmente existe
y en gris pues lo hipotético que él había dibujado, ¿no? En esta zona no hemos dibujado nada porque, como digo, no hemos encontrado nada, pero es una zona que en algunas partes ha sufrido desprendimientos, aunque en otras no, porque, por ejemplo, en lo alto de esta colina pues no parece que haya habido desprendimiento y, sin embargo, no hemos podido encontrar ningún vestigio, ¿no? Sí hay vestigios. Bueno, este es el encuentro, que ya hemos visto que sale a Torre 5, pero esparcidos por este lienzo hay pequeños vestigios. Este está dada la vuelta porque se ve el cimiento abajo y la tapia es una tapia de argamasa de solo 51 centímetros de anchura. Es decir, que esto no se puede considerar muralla, es más bien una cerca, una tapia de un recinto, pero no se puede considerar muralla como tal. Hay varios de esos por ahí tirados en medio del escombro, de muy difícil localización. Después llegamos ya a esto que sí es una verdadera torre, que ya hemos visto antes, con una anchura de tapia de argamasa de 112 centímetros y su recinto rectangular perfectamente cerrado sobre una base de mampostería, que eso sí es una verdadera torre que después sería rellenada de tierra hasta una cierta altura. Y los otros vestigios pues son de unas tapias pues calicostradas, pero de 48 centímetros de anchura solamente, en este caso, también que se rellenaría de tierra por dentro. Aquí, sin embargo, pues está la torre y sale un lienzo. Ese lienzo es el inicio del lienzo, que sale hacia el este, de 104 centímetros de anchura, es decir, bastante más que el doble de lo que teníamos antes. Y ya finalmente la torre que está en el último, pues una torre grande, el único lado que se puede medir, por el otro está destruido, de 7, pero también una técnica constructiva bastante pobre, no es esa gran torre de argamasa de 112 centímetros. Digamos que tenemos que seguir investigando este tema, pero las técnicas constructivas pues son diversas, ya por no decir toda la zona de la puerta esta de este pequeño barrio de la Fuentecica, del Barranco, que sí es una tapia muy mal hecha, con muchas prisas. En fin, que tenemos que poner en común todavía todas las visiones desde los distintos puntos de vista, pues para llegar a un consenso y antes de que se destruya, porque en estos años en los que hemos estado viendo, si vuelvo hacia atrás, pues podemos ver que si vienen los niños a jugar por aquí y andan por encima de esta costra, porque esto es simplemente la costra exterior de esa tapia, pues esa costra inmediatamente se cae y, como no tiene ninguna protección y nunca ha sido restaurada, pues si no lo estudiamos pronto, posiblemente dentro de pocos años desaparezca. Bueno, pues esto es simplemente para ver que el calor y el esfuerzo que supone trabajar por esas zonas al final se ve recompensado por las magníficas vistas. Pues muchas gracias.